¿Sabías que los mongoles, considerados invencibles, fueron detenidos por un arma secreta que casi nadie menciona en los libros de historia? ¿Te has preguntado cómo un imperio que conquistó medio mundo fue frenado de manera inesperada en Europa? Hoy descubrirás el misterio detrás del arma que cambió el rumbo de la invasión mongola y que la historia pasó por alto. ¿Te has preguntado alguna vez cómo un ejército relativamente pequeño logró abrirse paso desde las estepas asiáticas hasta las puertas mismas de Europa, arrasando con todo a su paso sin encontrar resistencia real? Para entender el impacto del arma secreta que detuvo a los mongoles, primero debemos comprender la magnitud de la amenaza que enfrentaba Europa. Porque la invasión mongola no fue una simple campaña militar, sino una fuerza de destrucción organizada, precisa y casi imposible de detener. A comienzos del siglo XIII, mientras Europa vivía en un mundo fragmentado, lleno de rivalidades, feudos y reinos en conflicto constante, en Asia surgía algo que cambiaría el curso de la historia: el Imperio Mongol. Gengis Khan había logrado lo que nadie antes: unificar a las tribus nómadas más feroces del continente en un ejército disciplinado, veloz y totalmente leal. Desde ese momento, el avance mongol se convirtió en una tormenta imparable. Era un ejército que no marchaba, volaba. No negociaba, exigía sumisión absoluta. No se detenía, destruía y avanzaba. Tras conquistar a los Jin en el norte de China, someter a las ciudades musulmanas de Asia Central y arrasar reinos enteros con una velocidad que desconcertaba incluso a los más experimentados gobernantes, los mongoles comenzaron a mirar hacia Occidente. Su objetivo no era simplemente expandir territorio, sino asegurarse el control total de rutas comerciales, recursos estratégicos y puntos clave que consolidaran un imperio mundial. Y fue en este contexto que Europa apareció en su mapa, como una región dividida, vulnerable y totalmente desprevenida ante un enemigo tan organizado y brutal. La primera señal de la llegada mongola a Europa fue una serie de rumores aterradores. Mercaderes, nómadas y pueblos fronterizos comenzaron a hablar sobre jinetes que se movían como sombras, capaces de atacar, destruir y desaparecer antes de que los ejércitos locales siquiera llegaran al campo de batalla. Se decía que podían cabalgar durante días sin descansar, que cambiaban de caballo en pleno movimiento, que su puntería era casi sobrenatural y que sus tácticas eran imposibles de imitar por cualquier ejército europeo. Y lo más temido: jamás luchaban una batalla sin tenerla ganada desde antes. El avance mongol hacia Europa realmente comenzó con la campaña contra los pueblos rusos. Kiev, Riazán, Moscú, Chernigov. Ciudades enteras fueron destruidas sistemáticamente. Los mongoles no dejaban nada al azar. Antes de atacar una ciudad, enviaban exploradores, infiltraban mensajeros, estudiaban rutas, recursos y debilidades. Cuando el golpe final llegaba, era brutal y definitivo. Y a diferencia de los ejércitos europeos, que luchaban en batallas aisladas y defendían ciudades de forma individual, los mongoles operaban como una máquina colectiva, con una cadena de mando estricta y una comunicación rápida basada en señales, estandartes y mensajeros a caballo. Para cuando los reinos europeos comprendieron la amenaza, ya era demasiado tarde. En 1241 los mongoles cruzaron finalmente hacia Europa Central. Lo hicieron sin dificultad, como si ya hubieran estado allí antes. Las montañas, bosques y llanuras no eran obstáculo para un ejército acostumbrado a cruzar desiertos, tundras heladas y cordilleras imposibles. Fueron directamente hacia Polonia y Hungría, sabiendo que si rompían esas defensas, el resto de Europa caería una tras otra. En Polonia, aplastaron a las fuerzas cristianas en la batalla de Liegnitz. Los caballeros europeos, cubiertos con armaduras pesadas, no pudieron competir contra la velocidad y flexibilidad mongola. Mientras los polacos intentaban organizar una defensa frontal, los mongoles realizaron una retirada fingida y luego cerraron por los flancos, una táctica que habían perfeccionado durante décadas. Polonia quedó indefensa. Pero el verdadero golpe cayó sobre Hungría. En la batalla de Moy, los mongoles demostraron una vez más que estaban siglos adelantados en estrategia militar. Atravesaron el río Sajo con una combinación de ingeniería, velocidad y engaño táctico. Los húngaros, que creían tener una posición ventajosa, fueron rodeados antes de darse cuenta. El ejército entero fue destruido. Para muchos, ese día marcó el momento en que Europa comprendió que se enfrentaba a algo más que un ejército invasor: era una fuerza que podía destruir su mundo en cuestión de meses. Tras Moy y Liegnitz, las puertas de Europa estaban abiertas. No había un solo reino que tuviera la fuerza, organización o recursos para detenerlos. Francia estaba dividida. El Sacro Imperio Romano Germánico sufría conflictos internos. Inglaterra estaba ocupada con disputas internas. Italia era una colección de ciudades rivales. España estaba inmersa en la Reconquista.
Nadie estaba listo. Europa esperaba lo peor. Los mongoles avanzaban sin pausa, sin miedo y sin perder una sola batalla. Parecía que nada podía detenerlos. Pero lo que ocurrió después cambiaría el rumbo de la historia para siempre. Una fuerza inesperada, algo que ni los mongoles ni Europa podían haber anticipado, se convirtió en la clave para frenar la invasión. Y esa es la historia que comenzará a revelarse a continuación. Puedes imaginar cómo se sentía vivir en una Europa donde cada día podía ser el último, donde un ejército invencible avanzaba sin freno y nadie sabía dónde caería el próximo golpe. Para comprender por qué el arma secreta que destruyó a los mongoles tuvo un impacto tan decisivo, primero debemos visualizar el estado emocional, político y militar de Europa justo antes del choque final. Porque Europa no era una potencia unificada, era un mosaico frágil, lleno de rivalidades, crisis internas y reinos incapaces de actuar juntos frente a una amenaza común. Cuando los primeros informes de la invasión mongola llegaron desde el este, fueron recibidos con incredulidad. ¿Cómo podía ser que ciudades fortificadas que habían resistido durante siglos hubieran sido arrasadas en cuestión de días? ¿Cómo podía un ejército tan lejano avanzar con tanta velocidad? La noticia se extendió como fuego en un campo seco, generando terror entre campesinos, nobles y monarcas. Las historias describían a los mongoles como guerreros casi sobrenaturales, capaces de disparar flechas con precisión mientras cabalgaban a toda velocidad, organizar ataques coordinados sin necesidad de comunicarse verbalmente y desaparecer entre el paisaje como si fueran sombras. Europa no estaba preparada. Cada reino estaba sumido en sus propios conflictos. Francia enfrentaba divisiones internas y disputas nobiliarias. El Sacro Imperio Romano Germánico era un conglomerado de cientos de territorios que rara vez actuaban en conjunto. Inglaterra, peleada consigo misma, seguía lidiando con tensiones tras años de conflictos internos. España se encontraba en plena reconquista, concentrando esfuerzos en recuperar territorios del sur. Italia era un campo de batalla político entre ciudades rivales, sin una autoridad central fuerte. En este panorama desordenado, la idea de unirse para enfrentar a los mongoles era casi imposible. Los reyes desconfiaban unos de otros más que del enemigo común. Cada uno pensaba que la invasión golpearía a otro territorio, no al suyo. Esta mentalidad retrasó la organización de una defensa efectiva y facilitó el avance mongol. No era que Europa careciera de guerreros valientes o ejércitos fuertes, era que carecía de coordinación, visión compartida y liderazgo central. Mientras tanto, el pánico crecía. Las rutas comerciales se interrumpieron, miles de personas huyeron de las regiones del este buscando refugio, y los rumores aumentaron el terror colectivo. Se creía que los mongoles eran enviados por un castigo divino, una plaga humana destinada a purificar el mundo. La falta de información clara no hacía más que intensificar la desesperación. En medio del caos, algunos intentos de resistencia surgieron. Polonia reunió a caballeros y milicias locales, Hungría fortificó posiciones estratégicas, y mensajeros fueron enviados al Papa y a los reyes europeos pidiendo ayuda desesperada. Pero las respuestas eran lentas, insuficientes y mal coordinadas. Cuando las fuerzas polacas y húngaras fueron derrotadas, Europa comprendió que los mongoles no solo eran una amenaza, sino una fuerza capaz de destruir todo lo conocido. La Iglesia, una de las pocas instituciones con influencia continental, intentó intervenir. Se convocaron consejos, se discutió la posibilidad de una cruzada defensiva y se enviaron emisarios diplomáticos, pero la velocidad del avance mongol superaba cualquier esfuerzo político. Para cuando se lograban preparar propuestas, los mongoles ya habían vencido un reino más. Europa vivía con el reloj en contra. Este ambiente de incertidumbre y terror creó la sensación de que la invasión era inevitable. Las ciudades comenzaron a prepararse para resistir asedios, los campesinos abandonaron campos enteros, y los nobles reforzaron castillos sin saber si tendrían tiempo suficiente. Incluso algunos reinos consideraron rendirse antes de luchar, conscientes de que nadie había sobrevivido a una invasión mongola. Así, cuando los mongoles finalmente cruzaron Hungría y se acercaron al corazón de Europa, el continente entero estaba al borde del colapso. La resistencia era mínima, la organización, escasa, y la esperanza, casi inexistente. Parecía que nada podía detener el avance mongol. Y fue precisamente en ese momento, cuando Europa estaba más vulnerable, que una fuerza inesperada comenzó a actuar. Algo que ni siquiera los propios mongoles habían previsto. Algo que cambiaría el curso de la historia. Ese algo sería el arma secreta que, ahora, comenzará a revelarse. ¿Cómo pudo un ejército aparentemente invencible dominar continentes enteros utilizando métodos que Europa ni siquiera comprendía?
Para entender por qué la invasión mongola resultó tan devastadora y por qué Europa estuvo tan cerca del colapso total, es necesario analizar las tácticas y tecnologías que los mongoles habían perfeccionado durante décadas. Este conocimiento nos permite valorar la magnitud del desafío y entender por qué un arma secreta, inesperada y ajena a cualquier campo de batalla, logró cambiarlo todo. El ejército mongol no era un grupo de guerreros impulsivos o bárbaros sin estrategia, como algunos relatos antiguos han sugerido. Al contrario, era una de las fuerzas militares más disciplinadas, organizadas y eficientes de toda la historia. Cada movimiento estaba calculado, cada ataque tenía un propósito y cada decisión seguía una estrategia mayor. La clave de su éxito residía en una combinación letal: movilidad extrema, comunicación avanzada, ingenio táctico y una psicología del combate que desarmaba moralmente al enemigo incluso antes de que comenzara la batalla. La movilidad era su punto más sorprendente. Los mongoles podían recorrer distancias que, para los europeos, eran imposibles en tan poco tiempo. Cada guerrero llevaba varios caballos y los cambiaba a medida que se cansaban. Esto les permitía avanzar durante días sin detenerse, manteniendo un ritmo que los ejércitos europeos jamás podrían igualar. Además, su dominio del arco compuesto les permitía atacar desde la distancia con una precisión casi perfecta. Este arco, construido con madera, hueso y tendones, generaba una potencia y un alcance superiores a cualquier arma de proyectil europea de la época. Para un enemigo que dependía de formaciones cerradas y pesadas, enfrentarse a este tipo de ataque era un desastre anunciado. Pero no solo era su capacidad física lo que los hacía tan letales. Su comunicación en el campo de batalla era extraordinaria. Utilizaban señales visuales, banderas codificadas, mensajeros montados y un sistema de organización basado en grupos de 10, 100, 1000 y 10.000 soldados. Este sistema les permitía ejecutar maniobras complejas en cuestión de minutos, como fingir retiradas para atraer al enemigo, cerrar emboscadas desde varios frentes o dividir fuerzas para atacar simultáneamente ciudades distantes. Los europeos, acostumbrados a tácticas rígidas y lentas, no tenían manera de responder a este tipo de guerra dinámica. Una de sus tácticas más temidas era la retirada fingida. Los mongoles simulaban perder, huían a toda velocidad y cuando el enemigo los perseguía en desorden, los rodeaban por los flancos y los destruían. Esta técnica, casi imposible de detectar en el momento, fue utilizada una y otra vez con un éxito aplastante. Otra táctica frecuente era dividir sus fuerzas en múltiples columnas que avanzaban por rutas distintas, confundiendo al enemigo y atacando lugares clave de forma simultánea, rompiendo así la capacidad de respuesta de cualquier reino. Además, los mongoles eran maestros del asedio. Aunque se les conocía por su caballería, también utilizaban tecnología avanzada, como catapultas, máquinas de asedio, proyectiles incendiarios y técnicas aprendidas de ingenieros chinos y persas. Europa, que dependía en gran medida de castillos y fortalezas, descubrió que esas estructuras no eran tan seguras como creían cuando se enfrentaban a un enemigo capaz de derribar murallas en cuestión de horas. Pero quizás el elemento más aterrador de todos era la psicología. Los mongoles sabían que el miedo era un arma poderosa y lo utilizaban sin escrúpulos. Permitían que algunos sobrevivientes escaparan para contar lo que habían visto: ciudades enteras arrasadas, ejércitos destruidos, poblaciones evacuadas por completo. Esta reputación viajaba más rápido que ellos, debilitando la moral de pueblos que aún no habían sido atacados. De esta manera, lograban que algunas ciudades se rindieran sin lucha, facilitando aún más su avance. Frente a todo esto, Europa no tenía respuesta. La caballería pesada no podía alcanzar a los jinetes mongoles. Las formaciones cerradas eran vulnerables a las lluvias de flechas. Los castillos, que habían servido durante siglos como refugios seguros, caían uno tras otro. Los ejércitos europeos dependían de días de preparación, mientras que los mongoles podían atacar de un día para otro sin previo aviso. Europa estaba ante un enemigo que no solo superaba a cualquier ejército conocido, sino que redefinía por completo la manera de hacer la guerra. No era simplemente una invasión, era una revolución militar arrasando el continente. Y es precisamente por eso que el arma que los detuvo resulta tan impresionante. Porque no era un ejército europeo, ni una alianza improbable, ni una estrategia militar brillante. Era algo totalmente inesperado. Algo que ningún general, ni mongol ni europeo, podía haber prevenido. Y ese misterio comenzará a revelarse. ¿Cómo es posible que un enemigo que arrasó Asia, Persia, Oriente Medio y Europa del Este de repente se detuviera justo antes de avanzar hacia el corazón del continente? Para entender este punto crucial, debemos analizar el momento exacto en el que la campaña mongola alcanzó su máxima expansión, y aún así, fue frenada por un factor externo tan poderoso que ningún ejército podía superarlo.
Este punto marca el inicio del misterio que rodea al arma secreta que destruyó sus planes. A mediados del siglo XIII, los mongoles ya habían demostrado una capacidad de destrucción sin precedentes. Tras la muerte de Gengis Khan, su imperio había continuado expandiéndose bajo el mando de sus sucesores, quienes no solo mantenían la disciplina del ejército, sino que la llevaban a niveles aún más altos de eficiencia. Batu Khan, nieto de Gengis, lideraba lo que más tarde se conocería como la Horda de Oro, una fuerza militar especializada en conquistas rápidas y tácticas psicológicas devastadoras. Su objetivo final, entrar a Europa Central y someterla como ya habían hecho con tantas otras regiones. Las primeras señales de alarma en Europa surgieron con la caída de ciudades clave en la región de Rus. Kiev fue devastada. Después, Polonia se vio amenazada, Hungría cayó, Croacia estaba en peligro y Austria comenzaba a preparar sus defensas. Las noticias llegaban una tras otra, cada una más alarmante que la anterior. Los informes aseguraban que los mongoles avanzaban sin descanso, que destruían ejércitos completos en cuestión de horas y que no existía defensa posible contra su estrategia móvil y su capacidad de combate. Europa se encontraba frente a un enemigo que literalmente no conocía el fracaso. Pero en medio de esta expansión avasalladora, ocurrió algo inesperado: los mongoles redujeron su ritmo de avance. Esto es vital entenderlo, porque ellos jamás disminuían la velocidad a menos que tuviesen un objetivo superior. Y pronto quedaría claro lo que estaba ocurriendo. En 1241, los mongoles lograron dos victorias decisivas, la batalla de Legnica en Polonia y la batalla de Moí en Hungría. Ambas derrotas dejaron claro que los ejércitos europeos no estaban preparados para resistir una ofensiva tan organizada y devastadora. Los reinos esperaban una invasión aún más profunda, particularmente hacia Viena, el territorio alemán y luego Francia. La ruta estaba abierta, los europeos estaban debilitados y los mongoles tenían el impulso necesario para conquistar toda la región. Era, literalmente, el peor escenario para Europa. Sin embargo, justo cuando todo parecía perdido, el ejército mongol se detuvo. Y no solo se detuvo, comenzó a retirarse en un movimiento tan inesperado que los reinos europeos, en lugar de celebrarlo, sintieron miedo. Porque si un enemigo tan imparable retrocedía, debía existir una razón poderosa detrás. Algo que ellos no sabían. Algo que podría volver a ocurrir más adelante. Este repliegue marcó un punto de inflexión en la historia militar europea. Se trató del momento exacto en el que la invasión mongola, que había avanzado sin freno durante años, alcanzó su límite. Pero no por falta de recursos. No por ganar resistencia local. No por superioridad militar europea. Y mucho menos porque los mongoles hubiesen encontrado un rival digno. No. La verdadera razón de su retirada fue algo completamente diferente. Algo que golpeó al imperio mongol desde su núcleo. Algo que no tenía nada que ver con armamento ni tácticas. Y sin embargo, fue más poderoso que cualquier espada, flecha o fortaleza que los europeos pudieran haber levantado. Europa nunca supo lo cerca que estuvo de su destrucción total. Y si no hubiera sido por ese elemento inesperado, la historia del continente sería completamente distinta. Ese elemento, que funcionó como un arma invisible, será revelado ahora. Aquí descubriremos exactamente qué sucedió y por qué fue tan decisivo. Antes de seguir, no olvides suscribirte para no perderte más contenido como este. Así estarás siempre al tanto de nuestros próximos vídeos. Ahora, sigamos. ¿Puede un imperio tan poderoso como el mongol ser detenido por algo que no se ve, que no se toca y que no se combate con espadas ni flechas? Esta es la pregunta que abre la puerta al misterio que ha desconcertado a historiadores durante siglos. ¿Por qué, en el momento de mayor expansión, los mongoles frenaron su avance hacia Europa y dieron media vuelta? Lo que ocurrió no fue una simple retirada estratégica. Fue un golpe invisible que rompió el corazón del mecanismo que mantenía unido al ejército más temido del planeta. Antes de revelar la naturaleza exacta de esa fuerza, debemos comprender cómo funcionaba la estructura interna del poder mongol. A diferencia de otras civilizaciones, el imperio mongol se sostenía sobre una rígida red de lealtad hacia una sola figura, el Gran Khan. No importaba si las tropas estaban en China, Persia o Europa. Todas respondían a la autoridad suprema del líder elegido por el Kurultai, la gran asamblea mongola donde se tomaban las decisiones esenciales del imperio. Eso significaba que cualquier cambio en la cúpula tenía un impacto directo e inmediato en todas las campañas militares, incluso en las que se encontraban a miles de kilómetros de distancia. Y eso, precisamente, fue lo que ocurrió. Mientras los mongoles avanzaban por Europa y pulverizaban todo a su paso, una noticia impactante llegó desde Karakorum, la capital del imperio. El gran Khan Ojedei,
hijo de Gengis Khan y uno de los gobernantes más influyentes de la historia mongola, había muerto. Esta muerte trastocó por completo los cimientos del imperio. Para los europeos, esta información pasó desapercibida en su momento, pero para los mongoles era sinónimo de una sola cosa: era obligatorio regresar. No era opcional. No era una decisión militar. Era una ley política, una tradición ancestral y un mandato inquebrantable. La muerte del Gran Khan convocaba automáticamente un Kurultai. Este consejo era el único órgano capaz de elegir al nuevo gobernante y asegurar la continuidad del imperio. Y todos los príncipes, generales y descendientes directos de Gengis Khan debían asistir sin excusas. Nadie podía quedarse atrás, ni siquiera un comandante que estuviera a punto de conquistar un continente entero. Esta obligación explica por qué Batu Khan, líder de la campaña europea, se vio forzado a retirar sus tropas. La invasión no había fracasado militarmente. Europa no había resistido. No hubo victoria estratégica occidental. Lo que ocurrió fue una orden del destino, un mandamiento que surgió desde el corazón del imperio: regresar y definir quién sería el próximo dueño del mundo. Pero aquí surge un detalle fascinante. Aunque la muerte de Ojedei fue el catalizador inmediato, existen evidencias de que los mongoles ya estaban enfrentando problemas internos antes de recibir la noticia. Tensiones familiares, rivalidades entre clanes y disputas por el poder estaban aumentando. El avance europeo, por muy exitoso que fuera, representaba una campaña extremadamente lejana y difícil de controlar desde la capital. La distancia entre los líderes mongoles se estaba volviendo peligrosa, una grieta que podía romperse en cualquier momento. Es en este contexto donde aparece el concepto del arma invisible. Porque, aunque la muerte de Ojedei fue un hecho, la verdadera fuerza que debilitó a los mongoles no fue un ejército, sino su propia estructura política. Su sistema era increíblemente fuerte para conquistar, pero demasiado frágil para mantener cohesión en ausencia de un líder. Los europeos jamás lo supieron, pero el arma que destruyó a los mongoles no fue una espada europea ni una fortificación, sino el tiempo, el poder y la vulnerabilidad interna que habitan en todo gran imperio. Esta es la antesala al gran misterio. Ahora, veremos cómo esta fuerza invisible se convirtió, en términos prácticos, en el factor más demoledor de toda la campaña. Porque una cosa es la muerte de un líder, y otra es lo que esa muerte desencadenó dentro de las filas mongolas. Y ahí, en ese efecto dominó, se revela la verdadera arma secreta. ¿Sabías que el arma que detuvo al ejército más temido de la historia no era un cañón, una muralla ni una alianza militar, sino algo completamente inesperado que alteró por completo la estrategia mongola? Hasta ahora hemos visto la magnitud del avance mongol, la vulnerabilidad de Europa y cómo la muerte del Gran Khan Ojedei generó el primer gran impacto interno. Pero el verdadero factor que destruyó su invasión fue una combinación de sucesión política, lealtades fracturadas y la necesidad de regresar al corazón del imperio. Esta combinación funcionó como un arma invisible, letal y definitiva. Para entender la fuerza de esta arma secreta, primero debemos imaginar el ejército mongol en su punto máximo: miles de caballeros entrenados desde la infancia, disciplinados hasta el extremo, capaces de ejecutar maniobras complejas mientras mantenían cohesión total. Su sistema de comunicación, su movilidad y su capacidad para sembrar terror eran incomparables. Pero toda esta maquinaria dependía de un elemento central: la autoridad absoluta del Gran Khan. Cuando esta autoridad desapareció, el sistema que mantenía unido al ejército comenzó a tambalearse. Los generales podían tomar decisiones tácticas locales, pero la estrategia general quedaba incompleta. Sin un líder claro, cada movimiento importante requería consenso, y el consenso necesitaba tiempo, un recurso que nunca tuvieron frente a los retos europeos. El efecto fue inmediato. Las órdenes de retirada comenzaron a circular entre los líderes mongoles, y cada comandante debía evaluar cómo regresar con seguridad a Karakorum para participar en el Kurultai, la asamblea que elegiría al nuevo Gran Khan. Esto no era una simple retirada táctica, era un éxodo obligado por la estructura interna del imperio. La disciplina que antes los había hecho imparables se convirtió en un freno. Lo que antes era velocidad se transformó en cautela, y lo que antes era audacia se convirtió en incertidumbre. Además, la necesidad de regresar no solo afectó a los líderes militares, sino también a sus ejércitos. El ejército mongol estaba organizado en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, y cada unidad estaba conectada a un clan específico. Las rivalidades y tensiones internas entre estas familias, que habían permanecido controladas bajo el liderazgo central, empezaron a surgir. Algunos líderes cuestionaban decisiones de otros, y la cohesión que mantenía unido al ejército comenzó a fragmentarse.
Esta fractura interna debilitó la moral y redujo la efectividad de un ejército que hasta ese momento parecía invencible. La retirada no fue un simple movimiento hacia atrás. Fue una operación compleja y peligrosa. Los mongoles tuvieron que atravesar territorios previamente conquistados, mantener sus líneas de suministro y proteger a sus contingentes más vulnerables. Cada día de viaje aumentaba el riesgo de enfrentamientos con fuerzas locales, enfermedades y deserción. Lo que antes había sido un ejército compacto y letal se transformó en un grupo más vulnerable, extendido y agotado. Lo más sorprendente es que Europa no tuvo que pelear una gran batalla para aprovechar esta arma secreta. Los reinos europeos apenas comprendían lo que estaba ocurriendo. Hungría y Polonia se encontraban en ruinas, y la mayoría de los líderes europeos no creían posible que el enemigo se detuviera. Sin embargo, la retirada mongola fue la victoria más inesperada de la historia militar europea. Ningún ejército, ninguna fortaleza, ninguna estrategia fue responsable. Fue la estructura interna del propio imperio la que actuó como catalizador de su derrota. El arma secreta combinaba tres elementos: política, lealtades internas y tradición militar. La política porque la muerte del Gran Khan obligaba a los líderes a regresar, las lealtades internas porque los clanes dependían del liderazgo central para mantener la unidad, y la tradición militar porque ignorar el Kurultai era impensable, un acto que podía dividir el imperio o incluso provocar guerras internas. Juntos, estos factores crearon una fuerza invisible que no necesitó armas, fuego ni estrategia humana para detener al ejército más devastador de la historia. Lo más fascinante es cómo esta lección trasciende la historia militar. La invasión mongola nos muestra que incluso los sistemas más poderosos y disciplinados son vulnerables a factores internos. La coordinación, la cohesión y la lealtad centralizada pueden ser armas de conquista, pero también pueden convertirse en el talón de Aquiles más letal cuando el centro de poder desaparece. Europa sobrevivió no gracias a su fuerza, sino gracias a un accidente político que actuó como el arma definitiva. En resumen, el arma secreta que destruyó a los mongoles no era tangible ni visible en el campo de batalla. Era la fragilidad inherente de un imperio que dependía completamente de un líder central. La muerte del Gran Khan Ojedei desató un efecto dominó de retirada, fractura interna y pérdida de impulso, convirtiendo lo que parecía una invasión imparable en una oportunidad histórica para Europa. Nunca hubo combate épico que detuviera al ejército, solo la combinación de política, tradición y lealtad funcionó como el arma más poderosa que el mundo medieval jamás haya presenciado. ¿Te imaginas cómo reaccionó un ejército que parecía invencible al enfrentarse a la necesidad de retirarse de manera obligatoria? Lo que ocurrió después de que los mongoles frenaran su avance hacia Europa es una lección impresionante sobre cómo incluso los ejércitos más poderosos pueden colapsar sin una batalla decisiva. La retirada, impulsada por la muerte del Gran Khan Ojedei, no solo detuvo su expansión, sino que desencadenó un caos interno que debilitó al ejército hasta límites insospechados. Cuando las órdenes de regresar comenzaron a circular, la disciplina mongola se puso a prueba como nunca antes. Cada líder debía organizar el repliegue de miles de soldados, asegurando que las unidades regresaran completas, que los suministros alcanzaran a todos y que las rutas de retorno fueran seguras. Pero la magnitud de la operación, combinada con la presión de tener que presentarse en el Kurultai, generó errores, tensiones y descoordinación. Lo que antes era un ejército compacto y altamente efectivo, se transformó en un grupo extendido y vulnerable. La moral también se vio afectada de manera significativa. Los guerreros que habían experimentado victorias aplastantes comenzaron a sentir incertidumbre. Muchos se preguntaban si regresar a la capital significaba abandonar conquistas históricas o enfrentarse a conflictos internos entre clanes. Las tensiones familiares y políticas, que habían estado contenidas por la autoridad del Gran Khan, empezaron a resurgir. Estas rivalidades internas provocaron enfrentamientos menores, deserciones y conflictos que debilitaban la cohesión del ejército. Además, la retirada obligó a los mongoles a atravesar territorios recién conquistados, donde la población local podía haber estado dispuesta a resistir o emboscar a las tropas. Cada paso de este repliegue era un riesgo. Enfermedades, agotamiento y ataques de guerrillas locales comenzaron a afectar la efectividad del ejército. La velocidad y movilidad, que habían sido su mayor fortaleza ahora, se veían limitadas por la necesidad de mantener la unidad y proteger contingentes vulnerables. Lo más sorprendente es que Europa apenas tuvo que intervenir para aprovechar esta situación. Los reinos, devastados y aterrorizados, simplemente presenciaron cómo el ejército mongol se retiraba, sin necesidad de una gran batalla que los pusiera a prueba. Hungría, Polonia y los territorios circundantes comenzaron a recuperarse lentamente, mientras Europa comprendía que había sobrevivido gracias a un factor interno del enemigo y no por su propia fuerza militar.
Este caos interno reveló algo fundamental sobre los imperios. No importa cuán poderosos parezcan externamente, su fortaleza depende de la cohesión interna. Los mongoles habían creado una máquina de guerra invencible, pero su estructura centralizada se convirtió en su talón de Aquiles cuando el líder murió. El efecto dominó que provocó la retirada no solo salvó a Europa, sino que cambió para siempre la percepción de que un ejército puede ser imparable. En definitiva, el caos que siguió a la retirada mongola demuestra que la verdadera vulnerabilidad de un ejército no siempre está en el campo de batalla. La combinación de presión política, tensiones internas y necesidad de obedecer tradiciones se convirtió en un arma invisible, más poderosa que cualquier espada o catapulta, y que terminó alterando el curso de la historia europea para siempre. ¿Te has preguntado cómo Europa logró reconstruirse y fortalecerse después de haber estado al borde de la destrucción total por los mongoles? La retirada inesperada del ejército mongol no solo detuvo la invasión, sino que ofreció a los reinos europeos una oportunidad única para reorganizarse, aprender de sus errores y reforzar sus defensas, transformando el miedo en estrategia y supervivencia. Tras la retirada, los líderes europeos se dieron cuenta de que habían sobrevivido gracias a un factor que estaba fuera de su control, y esto cambió por completo su forma de abordar la defensa continental. Hungría y Polonia, los territorios más afectados por las batallas previas, comenzaron a reconstruir ciudades, fortificaciones y rutas de suministro. Los castillos que habían resistido parcialmente los ataques mongoles fueron reforzados, y nuevas murallas fueron construidas en puntos estratégicos para anticipar cualquier futura invasión. La experiencia les enseñó que no bastaba con confiar en la geografía o en la casualidad, era necesario fortalecer la organización militar interna. Además, los reinos europeos comenzaron a colaborar de manera más consciente. Antes de la amenaza mongola, la rivalidad entre nobles, ciudades y reinos dificultaba cualquier esfuerzo conjunto. La experiencia de haber estado frente a un enemigo imparable hizo que se comprendiera que la cooperación era crucial. Se establecieron alianzas temporales, se compartió información estratégica y se crearon sistemas de alerta temprana para detectar movimientos enemigos. Aunque la unión total de Europa aún estaba lejos, este periodo marcó el inicio de un cambio en la mentalidad militar, entender que la supervivencia dependía tanto de la preparación como de la fuerza. Otro impacto inmediato fue en la psicología europea. La población, antes aterrorizada por la reputación de los mongoles, comenzó a ganar confianza en sus propias capacidades defensivas. La retirada del ejército invasor generó una sensación de esperanza, y con ella, una determinación renovada para proteger sus tierras. La experiencia también inspiró a los líderes a mejorar la disciplina de sus ejércitos y entrenar tropas capaces de enfrentar amenazas externas de manera más efectiva. A nivel político, la retirada permitió que algunos reinos consolidaran su poder interno. Gobiernos que habían estado debilitados por conflictos internos ahora podían reorganizarse, centralizar decisiones y fortalecer estructuras administrativas. Esto no solo mejoró la capacidad de defensa, sino que también sentó las bases para un desarrollo más estable en las décadas siguientes. Finalmente, la lección más importante que Europa extrajo de este evento fue que la supervivencia frente a un enemigo superior a menudo depende de factores inesperados. La muerte del Gran Khan y la fractura interna de los mongoles fueron elementos fuera del control europeo, pero supieron aprovecharlos al máximo. Aprendieron a no depender únicamente de la fuerza bruta, sino de la estrategia, la preparación y la colaboración, asegurando que la historia no se repitiera con la misma devastación. En conclusión, la retirada mongola no solo salvó a Europa en el corto plazo, sino que provocó una transformación profunda en su enfoque militar, político y psicológico. Este momento marcó un antes y un después, demostrando que incluso frente a un enemigo aparentemente invencible, la resiliencia, la organización y la inteligencia estratégica pueden cambiar el rumbo de la historia. ¿Alguna vez te has preguntado si la historia que conocemos sobre la invasión mongola es realmente completa o si nos han ocultado detalles cruciales? La retirada de los mongoles ha generado un gran debate entre historiadores. ¿Fue realmente el arma secreta política y cultural interna del imperio lo que salvó a Europa, o hubo otros factores que coincidieron para frenar a un ejército que parecía imparable? Algunos expertos sostienen que la explicación principal es estrictamente interna. La muerte del Gran Khan Ojedei y la obligación de regresar al Kurultai fueron decisivas. Según esta teoría, Europa sobrevivió no por su fuerza, sino porque el sistema mongol dependía de un liderazgo central fuerte. Sin esa figura, las órdenes de conquista se paralizaron y los ejércitos tuvieron que retirarse. Esta perspectiva resalta la fragilidad política detrás de un poder militar aparentemente absoluto. Otros historiadores, sin embargo, argumentan que no podemos subestimar los factores externos que también jugaron un papel importante. Epidemias, problemas logísticos y la resistencia local, aunque mínima en comparación con la fuerza mongola,
habrían contribuido a ralentizar el avance del ejército. Estos elementos, combinados con la muerte del Gran Khan, crearon un escenario perfecto que detuvo la invasión. La historia, por lo tanto, no es solo cuestión de un evento interno, es un mosaico de coincidencias, presión ambiental y decisiones estratégicas. Existe también una teoría fascinante que mezcla ambos enfoques. La retirada mongola fue el resultado de un efecto dominó. La muerte del Gran Khan obligó a los líderes a regresar, pero la distancia, el agotamiento de las tropas y la presión psicológica del terreno europeo hicieron que esta retirada fuera más compleja y peligrosa de lo que se pensaba. Este enfoque muestra cómo un imperio poderoso puede ser vulnerado tanto por factores internos como externos al mismo tiempo. Además, el debate histórico también cuestiona el impacto de la percepción. Los mongoles habían sembrado tanto terror que cualquier resistencia menor adquiría un efecto amplificado. Europa no estaba preparada para enfrentarse a un enemigo de tal magnitud, pero la fama de los mongoles también generó errores de cálculo y decisiones precipitadas en ambos lados. Esta percepción exagerada del poder mongol puede haber hecho que la retirada pareciera aún más milagrosa de lo que realmente fue. Finalmente, el gran dilema para los historiadores es, ¿qué hubiera pasado si el Gran Khan no hubiera muerto en ese momento? Algunos creen que Europa podría haber sido conquistada, transformando completamente la historia del continente. Otros sostienen que, aun así, los problemas logísticos y la resistencia local habrían obligado a los mongoles a adaptarse, pero quizá con menos destrucción masiva. Este debate sigue abierto y demuestra que la historia nunca es completamente lineal ni sencilla. En conclusión, la retirada mongola es un ejemplo perfecto de cómo la historia combina política, estrategia, azar y percepción. Europa sobrevivió gracias a una mezcla de factores internos del imperio, condiciones externas y decisiones estratégicas, y el debate sobre qué fue lo más determinante sigue generando fascinación hasta hoy. La historia que aprendemos en los libros es solo una parte de un mosaico mucho más complejo y sorprendente. ¿Te has preguntado cómo habría cambiado la historia de Europa si los mongoles no se hubieran detenido? Imagina un continente completamente dominado por el ejército más temido de todos los tiempos, donde ciudades enteras habrían sido destruidas y los reinos tradicionales prácticamente eliminados. La muerte del Gran Khan Ojedei y la retirada obligada de sus ejércitos fueron factores decisivos, y sin ellos, Europa podría haber enfrentado una transformación irreversible. Si los mongoles hubieran continuado su avance, el impacto habría sido devastador. Las estructuras políticas de Hungría, Polonia y los reinos del Sacro Imperio Romano habrían sido destruidas, y la autoridad central europea habría colapsado. La reorganización posterior de los territorios podría haber dado lugar a un imperio mongol en Europa, modificando radicalmente la cultura, la economía y las fronteras que conocemos hoy. Las instituciones religiosas y políticas, que hasta entonces habían sobrevivido a conflictos internos, habrían quedado al borde de la desaparición. Incluso la resistencia europea, por muy valiente que fuera, habría tenido pocas posibilidades frente a un ejército que combinaba velocidad, estrategia, tecnología y disciplina inigualables. La historia militar habría cambiado para siempre, y muchos de los desarrollos que conocemos, desde la formación de estados hasta la expansión del comercio y la cultura medieval, habrían sido radicalmente diferentes. Este escenario hipotético nos muestra lo cerca que estuvo Europa de la destrucción total y nos ayuda a entender la importancia de los factores internos del imperio mongol. La historia no siempre depende de la fuerza visible en el campo de batalla, sino también de eventos inesperados, decisiones políticas y circunstancias que escapan al control humano. Sin esa retirada, la Europa que conocemos hoy podría haber sido irreconocible. Hemos visto cómo un ejército aparentemente invencible fue detenido por un factor invisible que cambió la historia de Europa para siempre. Si te fascinó descubrir el arma secreta que frenó a los mongoles y quieres conocer más historias sorprendentes que la historia oficial nunca contó, suscríbete ahora, dale like a este vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que Europa sobrevivió por pura suerte o fue estrategia? No te pierdas nuestro próximo contenido lleno de secretos históricos que desafían todo lo que creías saber. Además, el debate histórico también cuestiona el impacto de la percepción. Los mongoles habían sembrado tanto terror que cualquier resistencia menor adquiría un efecto amplificado. Europa no estaba preparada para enfrentarse a un enemigo de tal magnitud, pero la fama de los mongoles también generó errores de cálculo y decisiones precipitadas en ambos lados. Esta percepción exagerada del poder mongol puede haber hecho que la retirada pareciera aún más milagrosa de lo que realmente fue. Finalmente, el gran dilema para los historiadores es, ¿qué hubiera pasado si el Gran Khan no hubiera muerto en ese momento? Algunos creen que Europa podría haber sido conquistada, transformando completamente la historia del continente. Otros sostienen que, aun así,
Los problemas logísticos y la resistencia local habrían obligado a los mongoles a adaptarse, pero quizá con menos destrucción masiva. Este debate sigue abierto y demuestra que la historia nunca es completamente lineal ni sencilla. En conclusión, la retirada mongola es un ejemplo perfecto de cómo la historia combina política, estrategia, azar y percepción. Europa sobrevivió gracias a una mezcla de factores internos del imperio, condiciones externas y decisiones estratégicas, y el debate sobre qué fue lo más determinante sigue generando fascinación hasta hoy. La historia que aprendemos en los libros es solo una parte de un mosaico mucho más complejo y sorprendente. ¿Te has preguntado cómo habría cambiado la historia de Europa si los mongoles no se hubieran detenido? Imagina un continente completamente dominado por el ejército más temido de todos los tiempos, donde ciudades enteras habrían sido destruidas y los reinos tradicionales prácticamente eliminados. La muerte del gran Khan Ogedei y la retirada obligada de sus ejércitos fueron factores decisivos, y sin ellos, Europa podría haber enfrentado una transformación irreversible. Si los mongoles hubieran continuado su avance, el impacto habría sido devastador. Las estructuras políticas de Hungría, Polonia y los reinos del Sacro Imperio Romano habrían sido destruidas, y la autoridad central europea habría colapsado. La reorganización posterior de los territorios podría haber dado lugar a un imperio mongol en Europa, modificando radicalmente la cultura, la economía y las fronteras que conocemos hoy. Las instituciones religiosas y políticas, que hasta entonces habían sobrevivido a conflictos internos, habrían quedado al borde de la desaparición. Incluso la resistencia europea, por muy valiente que fuera, habría tenido pocas posibilidades frente a un ejército que combinaba velocidad, estrategia, tecnología y disciplina inigualables. La historia militar habría cambiado para siempre, y muchos de los desarrollos que conocemos, desde la formación de estados hasta la expansión del comercio y la cultura medieval, habrían sido radicalmente diferentes. Este escenario hipotético nos muestra lo cerca que estuvo Europa de la destrucción total y nos ayuda a entender la importancia de los factores internos del imperio mongol. La historia no siempre depende de la fuerza visible en el campo de batalla, sino también de eventos inesperados, decisiones políticas y circunstancias que escapan al control humano. Sin esa retirada, la Europa que conocemos hoy podría haber sido irreconocible. Hemos visto cómo un ejército aparentemente invencible fue detenido por un factor invisible que cambió la historia de Europa para siempre. Si te fascinó descubrir el arma secreta que frenó a los mongoles y quieres conocer más historias sorprendentes que la historia oficial nunca contó, suscríbete ahora, dale like a este vídeo y comparte tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas. ¿Crees que Europa sobrevivió por pura suerte o fue estrategia? No te pierdas nuestro próximo contenido lleno de secretos históricos que desafían todo lo que creías saber.